Pues nos da muchísimo gusto estar aquí en Manzanillo, Colima. Se llevó a cabo la reunión de seguridad y ahora vamos a informar. Estamos en coordinación con el gobierno de Colima, con la gobernadora Indira Vizcaíno. Tenemos acciones conjuntas, gobiernos municipales, el gobierno del estado, el gobierno federal. Estamos trabajando en armonía, en beneficio de los habitantes de Colima. Quiero subrayar que ha sido de gran apoyo el que la Secretaría de Marina se esté haciendo cargo de la administración del puerto de Manzanillo, porque esto se está traduciendo en más seguridad, menos contrabando, más decomisos de drogas, sobre todo de fentanilo y drogas químicas, y ha sido muy benéfico para el país que este puerto tan importante, pues el que tiene más movimiento de contenedores en todo México, esté bajo la administración, el cuidado de la Secretaría de Marina. Eso quiero destacarlo porque hasta en los ingresos de la aduana ya hay más ingresos en la aduana portuaria de Manzanillo y en otras aduanas a cargo de la Secretaría de Marina, como sucede en las aduanas que están a cargo de la Secretaría de la Defensa. Fueron decisiones que se tomaron en su momento polémicas, como todo, pero imagínense el puerto de Manzanillo sin la protección de una institución como la Marina frente a la delincuencia organizada y de cuello blanco, porque se dedicaban a robar, predominaban los sobornos, era plata o plomo. Ya todo esto ha cambiado. Entonces agradecer mucho a la Secretaría de Marina. Vamos a que Indira dé su mensaje. Luego el almirante José Rafael Ojeda Durán va a informar sobre la situación de seguridad. Y luego Alejandro Schwartz de COFEPRIS va a informar sobre un mecanismo de control que es indispensable de precursores químicos. Algo único en el mundo. Algo nuevo para controlar el ingreso de precursores químicos que se utilizan en algunas ocasiones para la elaboración de drogas sintéticas. Entonces, se va a informar sobre este nuevo esquema para que ya todos los empresarios que tienen que ver con estos químicos, los que legalmente los introducen, sepan cuáles son los nuevos procedimientos para tener más control, que no había absolutamente. Acuérdense ustedes de que cuando hay desorden es porque así conviene. Es un desorden organizado, bien organizado. Y la política, entre otras cosas, se inventó para poner orden en el caos. De modo que ya vamos a dejar la palabra a la gobernadora. Muchas gracias, presidente. Agradezco la presencia de todas y todos los asistentes, de las autoridades que nos acompañan, del secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el doctor Alejandro Schwartz de COFEPRIS y por supuesto del general de la Guardia Nacional y por supuesto presidente, que como se lo he dicho tanto en público como en privado cada vez que viene a Colima, yo agradezco profundamente su visita, por todo lo que implica y por todo lo que representa. En esta ocasión tengo una sensación algo extraña, como si hubiera estado hace muy poco aquí, en el estado de Colima. Pero la verdad es que la visita anterior fue hace cerca de 4 meses. Creo que más bien mi sensación tiene que ver con que ha estado muy presente en la conversación y en mi mente, tanto por temas de interés para la federación como por temas de gran interés para el estado de Colima. En lo federal, quizá ya bajó un poco la intensidad de la discusión pública o del ruido mediático alrededor de la propuesta de reforma electoral y de la marcha supuestamente en contra de esa propuesta, que parece más bien un intento desesperado por articular a una oposición que no encuentra liderazgos valiosos y que, más allá de los intereses de las élites, no encuentra causas, porque el pueblo respalda el proyecto de transformación. Pero aunque ha bajado la intensidad, como lo manifestamos públicamente las y los gobernadores de la Cuarta Transformación, nosotros no solo respaldamos el proyecto en lo general, sino que lo respaldamos en lo específico, esta propuesta de reforma electoral. Algunos de los planteamientos en contra pudieran quizá tener alguna racionalidad, pero hay otros que francamente
no se entienden. He escuchado a algunos opinadores decir que proponer que sea la gente la que defina quiénes deben ser consejeros electorales es un atentado contra la ciudadanización o la imparcialidad de la autoridad electoral. ¿Cómo va a ser más imparcial un consejo general integrado por consejeros electos por los partidos que uno con consejeros electos por la ciudadanía? La verdad es que no tiene ningún sentido. Como tampoco tiene sentido considerar un atentado para la democracia querer hacer que los partidos que la conforman le cuesten menos a la sociedad. La mayoría de las y los mexicanos no queremos que los partidos nos cuesten tanto. Y buscar reducir ese costo de la democracia no es ponerla en riesgo, es llevarla a lo que siempre debió haber sido: un mecanismo para que las mayorías tomen las decisiones, y no un mecanismo de simulación para que una minoría logre perpetuarse en el poder para tomar decisiones para seguirse favoreciendo a sí misma. Quizá quienes están en contra de esta reforma electoral, lo que pasa es que le tienen miedo al pueblo. Y los comprendo. Es normal temer lo que no se conoce. Le temen al pueblo y en el fondo repudian el principio básico de la democracia: que cada voto vale lo mismo, que la opinión del más rico y del más pobre vale exactamente lo mismo. En el fondo, se visten de rosa y marchan para decir que repudian que su opinión no valga más que la de los que menos tienen. Repudian a la democracia, y eso es repudiar al pueblo. Por eso deberían quitarse las máscaras. Decía que también le hemos tenido presente, presidente, por muchos temas de gran interés para el Estado y para la región. Como lo comprometió, el tramo transvolcánico de la autopista Colima-Guadalajara ya fue abierto a la circulación, lo que representa un gran avance para la conectividad de Colima, para la competitividad de la región y para la seguridad de todas las personas que circulamos en esta vía. Aunque a la gente no le importan, lo que le importa es que las cosas se hagan y no tanto a quién se las agradecen. Desde lo local se ha querido poner en duda para quién es el mérito de lo conseguido, pues dicen que gran parte de la obra se hizo en gobiernos del pasado, y que yo que ando hablando de esta obra, si es una obra federal y físicamente se encuentra en el estado de Jalisco. Yo he respondido con toda claridad: a la gente no le interesan las medallitas, a la gente le interesa que sus problemas se resuelvan, pero el mérito es todo suyo, presidente, y de su equipo de trabajo. Agradezco también el esfuerzo del secretario de Gobernación y del hoy secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de todo el equipo de estas secretarías y también de Banobras. Nosotros solo hicimos notar el problema, acompañamos la conversación con los involucrados para que se encontraran soluciones, y habrá que recalcar que el acuerdo con los ejidatarios fue gracias a que en este gobierno que encabeza sí se les escuchó y se tuvo claro que sus demandas eran legítimas, y el acuerdo con ellos fue gracias a que, además del diálogo, ellos manifestaron una absoluta confianza en su persona y el gobierno que encabeza. Por eso, hoy le digo, a nombre de las y los colimenses, gracias, muchísimas gracias. Estamos convencidas que si tenemos el puerto más importante del país, necesitamos y merecemos también las mejores carreteras de México. Por eso, presidente, hemos seguido la indicación. Hemos dado puntual seguimiento a que las obras con cargo a la concesionaria de la autopista Armería-Manzanillo se realicen. Puedo informar con satisfacción que ya arrancó la ampliación a 6 carriles de esta autopista, que pronto iniciará la construcción de un nuevo puente sobre la laguna de Cuyutlán, que no toca este cuerpo de agua, y que estamos avanzando en todo el proceso que nos permitirá que toda esta autopista hasta Colima, incluyendo el sinuoso tramo que los colimenses conocemos como La Salada, pueda ampliarse a 6 carriles y se mantenga sin cargo a los vehículos particulares. Visualizamos una carretera moderna, rápida y segura que conecte Manzanillo con Guadalajara, que deje mucho desarrollo económico en Colima, no solo por lo relacionado con el puerto, sino también con el turismo mismo, que ha manifestado ya un incremento considerable en la ocupación hotelera. En general, el beneficio es para la región, pero sobre todo para el bienestar de las y los colimenses. También informo que estamos avanzando de manera importante en la definición del proyecto que nos permitirá arrancar con la remodelación del acueducto Armería-Manzanillo, en un trabajo coordinado con la Secretaría de Marina a través de la Cipona Manzanillo y el Gobierno del Estado. Por otro lado, también quiero agradecerle, presidente, por la ayuda que nos prestó para las más de 7,500 personas cuyas viviendas o negocios resultaron afectados por el sismo, a quienes autorizó que se les canalizaran más de 238
18 millones de pesos. Y sabemos y agradecemos por adelantado el resto de ayuda que está en proceso de llegar para rehabilitar la infraestructura pública dañada, escuelas, carreteras y otras infraestructuras. ¿Y qué decir de la implementación del modelo IMSS Bienestar, que nos ha permitido avanzar significativamente en la mejora de los servicios de salud para todas y todos, con la remodelación y equipamiento de todos nuestros hospitales, la remodelación de más de la mitad de nuestros centros de salud, la basificación de más de 500 profesionales de la salud y el abasto de medicamentos e insumos por encima del 90%, cuando nosotros lo recibimos hace un año por debajo del 15%. Por último, también merece mención que ya estamos entregando las tarjetas para las pensiones para personas con discapacidad que son mayores de 30 años. Recordará que la primera vez que vino a Colima, siendo yo ya gobernadora, nos planteó la posibilidad de que arrancáramos aquí con la universalización de esta pensión. Pues eso ya es un hecho, ya está en marcha y es sin duda un gran avance. Hay muchos otros temas, no quisiera extenderme. Solo quiero agradecer también por venir a Manzanillo a conmemorar el Día de la Armada de México. Agradezco la presencia y todo el respaldo del secretario de Marina, el almirante Ojeda Durán, así como del Ejército Nacional y la Guardia Nacional. Presidente, hoy estaré rindiendo mi primer informe ante el pueblo de Colima, pero se lo sintetizo en una frase. Colima ya se está transformando. Ahora el gobierno y el dinero público están al servicio del pueblo. Así comienza la transformación en Colima. Muchas gracias. Muy buenos días. Con permiso, señor presidente. Vamos a dar la situación de la seguridad pública aquí en el estado de Colima. Colima se ubica en la costa del Océano Pacífico, en la parte media de la nación. Es la cuarta entidad más pequeña del país, con una extensión territorial de 5.626 kilómetros cuadrados y una población de poco más de 731,000 habitantes distribuidos en 10 municipios. Desde luego los municipios con mayor número de habitantes, pues Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez. Quiero hacer aquí una cuestión en lo que se refiere al número de habitantes en el estado, que influye mucho en las estadísticas, que muchas veces pone a Colima en un primer lugar. Además de eso, Colima cuenta con el puerto más importante del país, donde existe mucha importación y exportación, y desde luego eso atrae a la delincuencia, que también por ese tema Colima aparece siempre en unos primeros lugares, pero no es porque Colima esté muy complicado, simple y sencillamente el número de habitantes hace que se vea de esta manera, ¿no? Lo quiero recalcar porque realmente se están haciendo muchos logros en lo que se refiere a la seguridad pública, pero por el número de habitantes muchas veces está siempre en primer lugar. A continuación vamos a ver la incidencia delictiva, el lugar que ocupa a nivel nacional los delitos de impacto por cada 100,000 habitantes. Tenemos, por ejemplo, robo de casa-habitación, primer lugar, violencia familiar, primer lugar, homicidio doloso, primer lugar, feminicidio, segundo lugar, extorsiones, cuarto lugar, secuestro, cuarto lugar, narcomenudeo, cuarto lugar, violación, sexto lugar, y el total de delitos, primer lugar. Pero le repito, es por esa temática de la población. En lo que se refiere a robo de casa-habitación, en octubre hubieron 100 casos, es un delito que va a la baja. En lo que se refiere a violencia familiar, 385 casos, es un delito que va creciendo. En lo que se refiere a homicidio doloso, la que sigue por favor, 76 casos en octubre, también es un delito que va creciendo. En lo que se refiere a feminicidio, 0 casos durante el mes de octubre, va decreciendo. En lo que se refiere a extorsión, 13 casos en octubre, va creciendo. En lo que se refiere a secuestros, 0 secuestros en octubre, es un delito que va a la baja. En lo que se refiere a narcomenudeo, como en muchos estados, es un delito que tiene cierta constancia. 156 casos en lo que va en el mes de octubre. Violación, 12 casos, es un delito que va creciendo. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa, en esta administración al mes de octubre, Colima ocupa el 18º lugar,
con respecto a la media. Y con lo que se refiere a homicidio doloso por cada 100,000 habitantes, pues desde luego que ocupa un primer lugar. Pero les repito, es por el número de habitantes, no por el número de delitos. En lo que se refiere a municipios con mayor incidencia delictiva, en lo que se refiere a homicidio doloso, robo de vehículos y narcomenudeo, Colima es el primer lugar con 624 casos, Manzanillo 646, Tecomán 180 y Villa de Álvarez 288. En total de esos 4 municipios, estamos hablando de 1,738 casos, ocupan el 89%. La que sigue, por favor. Seguridad pública. En lo que se refiere a policías estatales, aquí podemos ver los números: 656 reales, 636 operativos. En lo que se refiere al segundo, que son 254 elementos, los 254 son operativos. En lo que se refiere a policías municipales, tenemos 1,100 en el estado, 1,057 son operativos. Y en lo de el otro, 253 con 215 elementos. En total, aquí en Seguridad Pública del Estado contamos con 2,162 elementos. En lo que se refiere a las fuerzas federales, la Secretaría de Marina 2,280 efectivos, la Secretaría de la Defensa 960, la Guardia Nacional 647 y la sumatoria de todos, tanto los del Estado como las fuerzas federales, tenemos 6,049 elementos en el Estado. La que sigue, por favor. Lo que se refiere a las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, hay una coordinación estatal y 2 coordinaciones regionales. La coordinación estatal, 224 elementos. En Colima hay una coordinación regional, 152 elementos, y la otra se encuentra en Manzanillo con 343 elementos, en total 719. En lo que se refiere a la construcción de la Guardia Nacional, en el estado de Colima se tiene programada la construcción de 11 compañías de la Guardia Nacional, teniendo a la fecha lo siguiente. En el 2020 se construyeron 4 compañías, una en Tecomán, otra en Armería, Coquimatlán y Manzanillo. En el 2021 se construyó una compañía en Cuauhtémoc. Actualmente hay una compañía en construcción en Tecomán con un avance del 17.45%. Y para el 2023 van a haber 4 compañías proyectadas, 3 en Minatitlán y una en Villa de Álvarez. Asimismo, hay una compañía en una instalación militar. En total, en el estado, como dije anteriormente, son 11. En lo que se refiere a los aseguramientos aquí en el estado, del 1 de diciembre del 18 al 22 de noviembre, tenemos, estos son los numerarios que pueden ver ahí, en lo que se refiere a marihuana, cocaína, metanfetaminas, precursores, cristal, etcétera, armas de fuego, cartuchos, embarcaciones, vehículos, y los detenidos 11,407. Todo esto con el esfuerzo de las fuerzas federales aquí en el estado, y desde luego con la seguridad personal de seguridad pública y municipales y estatales. En lo que se refiere a búsqueda y rescate, aquí en el estado se cuentan con 2 estaciones de búsqueda y rescate, una aquí en Manzanillo y otra en Isla Socorro. También la Secretaría de la Defensa tiene un subcentro regional de búsqueda y rescate. Los resultados a la fecha, en operaciones se han realizado por parte de las estaciones de búsqueda y rescate de Marina 273 operaciones, rescatados 64, evacuaciones médicas 24. En lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, operaciones ha habido un evento, personas asistidas 1. En lo que se refiere a asistencia médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, es una operación que se está llevando por parte de la Secretaría de Marina con el IMSS, con el Seguro Social del Estado, con Bienestar y otras entidades, tanto federales como estatales. Se han beneficiado a 2,126 personas. Aquí en Colima se han atendido a 8 comunidades, se han dado 534 consultas y pláticas de salud a 1,572 personas. La que sigue, por favor. Y ya para terminar, tenemos el plan DN3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional. Se han atendido 50 eventos, personas beneficiadas 4,591. Estas son el número de fuerzas que
se desplegan tanto por el plan de DN3 de la Secretaría de la Defensa, el plan Marina y el plan de la Guardia Nacional. Se han atendido 26 lluvias fuertes, sismos 1. Creo que estamos conscientes de lo que pasó hace poco aquí, donde se desplegaron tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional para el apoyo a la población aquí en el estado. Incendios forestales se han atendido 11, incendios urbanos 3, incendios marítimos 1, accidentes vehiculares 6 y huracanes 2. Esto es lo que podemos dar con respecto a lo que es la situación de seguridad pública en el estado. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, gobernadora, secretaria y secretarios del Gabinete de Seguridad, muchas gracias a todos por estar el día de hoy. A continuación presentaremos la estrategia de control de precursores químicos de uso dual en beneficio de la salud pública y de la seguridad nacional de nuestro país y de la región. Esta estrategia fue diseñada en conjunto con la Secretaría de Marina y se consolida con la digitalización total de lo que conocíamos como el tercer sótano de la corrupción de COFEPRIS. Como recordarán, en junio de este año les presentamos una analogía sobre los 3 sótanos de la corrupción que en conjunto con la Unidad de Inteligencia Naval encontramos en nuestra institución. El primer sótano se caracterizaba por contubernios con la industria de medicamentos. Obtenían su registro solo algunos que podían pagar por un trato preferencial. El segundo era una vigilancia basada en la extorsión, y el tercero en un oscuro archivo que era reflejo físico del desorden administrativo de la COFEPRIS. Se manejaba de forma discrecional, sin ninguna trazabilidad, el ingreso de diversas sustancias químicas con el propósito de fabricar, en muchas ocasiones, productos ilícitos altamente dañinos para la salud de nuestro país. Previo a presentar la solución que desarrollamos, me gustaría muy sucintamente comentarles qué es un precursor químico y cuál es su función. Los precursores químicos son pequeñas moléculas útiles para crear componentes complejos empleados en ciertos productos que utilizamos en el día a día. Todos los productos de aseo personal, todos los productos de limpieza, los perfumes, por supuesto los medicamentos y las vacunas son realizados a partir de precursores químicos destinados para este objetivo. Como podrán ver en la imagen, aunque el inicio del proceso es el mismo, el camino puede generar productos muy diferentes. Por eso, la palabra clave de esta estrategia es la trazabilidad. Si nuestra agencia sanitaria no cuenta con controles claros y trazabilidad precisa para estos precursores, estos pueden terminar en productos irregulares que generan un profundo daño a nuestra población. Por ejemplo, la efedrina es un precursor que tiene como uso legal, lícito, la fabricación de medicamentos broncodilatadores vitales para atender a pacientes con crisis asmáticas. Sin embargo, este mismo precursor puede tener un uso ilícito, no legal, y por ejemplo es un componente principal de la fabricación de metanfetaminas. Lo mismo ocurre con el alcohol etílico, que sirve para hacer ácido acético, vinagre, pero también funciona para poder hacer drogas sintéticas. Hoy, con mucho gusto, presentamos los avances de la solución que diseñamos en conjunto con la Secretaría de Marina para resolver esta problemática, el Sistema Integral de Sustancias. Debido a la relevancia de contar con mecanismos de trazabilidad y confianza para el ingreso y uso efectivo de estas sustancias, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Salud del Gobierno de México, a través de la COFEPRIS, nos dimos la tarea de crear el Sistema Integral de Sustancias, plataforma única en el mundo. Este sistema es una plataforma electrónica que ofrece de manera ágil la administración integral de sustancias. Gracias a la misma podremos dar seguimiento en tiempo real al uso de estos químicos sujetos a la regulación desde su salida en el puerto de origen hasta su traslado, incluido el seguimiento nacional, la multiubicación, el traslado entre almacenes y el inventario, y por supuesto su uso final como producto farmacéutico o de limpieza. Como explicaremos en esta diapositiva, podrán ver el antes y el ahora en materia de precursores químicos y su regulación en nuestro país. Ahora las empresas de la industria química podrán realizar vía digital sus solicitudes de forma ágil, justa y transparente. Además, nos permitimos mejorar la interacción con las autoridades de otros países para validar los permisos de importación y las cantidades que ingresan a nuestro país. Con esta herramienta habrá mayor trazabilidad en el ingreso y uso de sustancias químicas sujetas al control sanitario. La plataforma, como verán, permite la trazabilidad y la geolocalización de las sustancias en todo el proceso productivo, utilizando
garantizando los más altos estándares de seguridad y encriptación informática. Con este paso, de forma decidida, cumplimos nuestro compromiso de consolidar el proyecto de digitalización y optimizamos tiempos de atención a los sujetos regulados. También damos certidumbre a estos sujetos regulados que ya no tendrán que ir a la corrupción para poder obtener un permiso de importación de estos precursores. Las empresas que operen en el país tienen todo el respaldo y toda la certidumbre con esta plataforma y de forma decidida, por supuesto, apoyamos el combate a la corrupción emprendido por la Cuarta Transformación. Siguiente, por favor. El Sistema Integral de Sustancias permite la realización de todos esos trámites que ven a continuación. Esos trámites, como podrán ver, van desde los avisos de funcionamiento hasta informes anuales y permisos de importación de la materia prima. A continuación, presentaremos un video para promover y explicar el uso del Sistema Integral de Sustancias. Muchas gracias. La transformación de COFEPRIS avanza con el lanzamiento del Sistema Integral de Sustancias. Esta plataforma electrónica ofrece de manera ágil la administración integral de sustancias esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos. Ahora las empresas podrán realizar vía digital solicitudes de libros de control, permisos de importación y exportación y planeación adecuada de previsiones anuales para sustancias esenciales. El nuevo Sistema Integral de Sustancias abona a la optimización de tiempos de atención y a la certidumbre regulatoria. En la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, la digitalización avanza. Sigamos construyendo una regulación sanitaria ágil, justa y transparente. Gobierno de México. Muy bien, pues abrimos para preguntas y respuestas, si les parece. Una compañera, un compañero de medios nacionales y una compañero de medios de información de Colima. A ver, empezamos contigo. Y luego Colima, contigo. Buenos días, señor presidente, gobernadora, secretario, secretaria. Buenos días a todas y todos. Diego Elías Sello, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, usted ayer enumeró 16 razones para que las y los ciudadanos acudieran a la marcha este 27 de noviembre. Dentro de las razones puntualizó acabar con la corrupción, puntualizó los programas sociales. Derivado de esto, presidente, preguntarle cuál es el estimado de las personas que usted considera llegarían al Zócalo. Y también aunado a esto, preguntarle si usted considera que las y los secretarios pueden acompañarlo, las y los gobernadores pueden ir este domingo a acompañarlo el domingo, pueden ir este domingo para estar con usted en el Zócalo, presidente. Gracias. Pues sí, es una invitación abierta a todos los ciudadanos. En el caso de los servidores públicos, si no tienen una actividad y es domingo, pueden asistir porque son ciudadanos y es pues un acto para celebrar el que a pesar de los pesares se ha ido avanzando en nuestro país y es en beneficio de todos porque hemos enfrentado fenómenos externos. Lo más difícil fue la pandemia, ahora los efectos de la guerra Rusia y Ucrania que impactaron también en toda la economía mundial, sobre todo con la inflación. Nosotros aplicamos una estrategia que nos dio resultados para proteger a la gente, al pueblo. En el caso de la pandemia, vacunar a millones de mexicanos. Nadie en el mundo vacunó en 5 meses con una primera dosis a todos sus adultos mayores como lo hicimos nosotros. Protegimos primero a los más vulnerables y salimos adelante. Ya se está creciendo de nuevo. Espero que este año la tasa de crecimiento llegue al 4%. Tenemos varios récords históricos, el mayor número de empleos que se haya generado en toda la historia, 21.700.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social, al mismo tiempo récord en cuanto a salario promedio, casi 15,000 pesos mensuales de esos trabajadores, récord en que no se ha devaluado nuestro peso, es el primer lugar, la primera moneda más fortalecida en el mundo con relación al dólar. Esto no se veía en 50 años. Primer lugar en inversión de extranjeros
extranjera directa. México, el principal socio comercial de Estados Unidos, nunca se había destinado tanto apoyo a la gente pobre, a la mayoría de los mexicanos. Imagínense que hay 11, 12 millones de adultos mayores que tienen pensión y que ya en enero van a recibir 25% más, y en enero del 24 otro incremento del 25%. Cuando yo termine van a ser 5 veces más los apoyos a adultos mayores que cuando inicié, cuando se habían entregado 11 millones de becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Estamos construyendo la obra ferroviaria más grande del mundo, 2.554 kilómetros del Tren Maya. En China, que tiene mucho avance en la construcción de infraestructura, están haciendo un ferrocarril de 700 kilómetros. El nuestro, repito, es de 2.554 kilómetros. No hemos endeudado el país, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz. La gente está esperanzada, contenta. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar? Dicen, no, es que no es marcha, va a ser un desfile. Pues llámenle como le llamen. El caso es que vamos a estar todos. Ah, es que van a haber acarreados. Pues no queremos que nadie vaya a la fuerza. Todos por su propio pie, por su propia voluntad. Pero la gente va contenta y no va a ir más porque en efecto no hay cómo trasladarse. No habría camiones para tanta gente que quiere ir, que quiere asistir, porque tenemos el respaldo. Ofrezco disculpa por decirlo, porque el poder es humildad, pero como están, dale y dale y dale, y amuele y amuele y amuele. Les tengo que estar recordando de que tenemos el 70% de apoyo en la población. Nos apoya el 70% de los ciudadanos. ¿Cuántos ciudadanos somos? Alrededor de 85 millones. Bueno, ¿cuánto es el 70%? Son como 60, 56. ¿Cuántos ciudadanos votaron por mí? 31 millones. Y si ahorita me apoyan 50 más de los que votaron por mí, ¿qué tengo que decir? Gracias a la gente, gracias al pueblo, gracias a la vida. Entonces, ¿qué les molesta? Pues les ofrezco disculpa por el enojo que produce la transformación en beneficio del pueblo. Entonces, por eso sí va a ser muy importante la movilización, marcha, desfile, acarreo, como le quieran llamar. Y lo más importante, pues es que la gente va a participar con mucha alegría, porque el pueblo está contento. Los conservadores rancios están muy amargados, andan con la cara dura, enojados. No, hay que alegrarse. Y además, son nuestros adversarios, no son nuestros enemigos. Nosotros cuando estábamos en la oposición no nos veían como adversarios a vencer, sino como enemigos a destruir. Nosotros les deseamos que les vaya bien, y qué bueno que se están definiendo, porque habían ocultado su verdadero pensamiento, su manera de pensar y de ser, y ahora pues es el quitarse la máscara, de hacer a un lado la simulación y decir, yo no soy igual, como decía aquí muy bien la gobernadora Indira, yo no soy igual a los demás, yo soy superior, yo soy de sangre azul, no soy indio patarrajada, yo ya estudié en el extranjero, tengo maestría, tengo doctorado, postdoctorado. ¿Cómo voy a ser igual que un campesino que no terminó la primaria, la secundaria? Se olvidan de que la democracia es igualdad, pero se perturban, se obnubilan. El otro día vi un mensaje en las redes que decía, pidan al que vote que muestre que terminó la preparatoria y se acaba Morena. ¿Puede haber más clasismo que ese? Bueno, sí, pero esa mentalidad existía, nada más que estaba soterrada. Entonces ahora pues está saliendo. Pero ¿qué hacían los hacendados porfiristas? Pues tenían a sus peones esclavizados y los azotaban. Pero hace poco más de 100 años, porque la esclavitud se abolió en 1914. Proclamó la abolición de la esclavitud del padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo, en 1810, pero siguió la esclavitud. No tenían derecho los peones a votar, no eran considerados ciudadanos. Y hasta hace poco que decían, el pueblo es pobre o son pobres porque no trabajan. Ahí están nuestros paisanos migrantes que por necesidad se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos, allá donde hay un poco de oportunidad. Ahora están enviando 60,000 millones de dólares. Este año va a haber récord también en remesas. Si el pueblo de México fuese flojo, fuese indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Pero fueron esas ideas que
dominaban, que las fueron introduciendo, al grado que muchos negaban su identidad cuando deberían demostrar su orgullo por sus orígenes. Pero era tanto el racismo, el clasismo, la discriminación, que ya no querían saber nada sobre sus orígenes. Entonces ahora están saliendo todas estas cosas, son muy buenas. Ayer, por ejemplo, en la Ciudad de México, y esto lo digo porque no lo va a dar a conocer el Reforma, ni la mayoría de los medios. Ayer se votó para que se otorgaran becas a los estudiantes de preparatoria, de bachillerato en la Ciudad de México, y que se elevara a rango constitucional este derecho. Pues el PAN votó en contra. Cuando propusimos que se elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, el PAN votó en contra. No le tienen amor al pueblo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos si por primera vez en décadas, durante mucho tiempo, el pueblo es el soberano, es el que manda, es el que tiene el trato preferencial y de manera especial la gente más humilde, más pobre? Y es por el bien de todos, hasta por nuestras conciencias. Imagínense vivir en una sociedad injusta, con una monstruosidad en desigualdades, o con una desigualdad monstruosa. ¿Cómo vamos a estar bien? Aunque nosotros salgamos adelante, si la mayoría se quedó rezagada. Además, no solo se tiene que combatir la pobreza por razones de índole humanitaria, sino también para vivir en paz. Si un joven, como era antes, no tiene oportunidades de estudio, no tiene oportunidades de trabajo, entonces lo enganchan, porque además el modelo corruptor creó como estilo de vida el que había que triunfar a toda costa y que lo que vale es la apariencia, la ropa de marca, las alhajas, el carro último modelo, el lujo barato, lo material. Entonces, si no hay oportunidades de trabajo, aunque se tenga valores en la familia que afortunadamente se conservan, de integridad, de honestidad, de buen comportamiento, pero si se está viendo que los amigos todos andan con extravagancia y no se tiene una posibilidad de estudiar porque se les rechaza de las universidades o no tienen trabajo, pues son fáciles de tomar el camino de las conductas antisociales. Son semilleros. Es común tener un ejército de reserva para la delincuencia. Así era. ¿Y qué hicieron estos corruptos cuando gobernaban? Nada por los jóvenes. Nada. ¿Saben ustedes de algún programa en favor de los jóvenes que se haya hecho? Nada. Un ex rector de la UNAM, que no me voy a cansar de decir, Narro, que fue uno de los que convocó a esta marcha opositora, porque ahí se dan la mano todos, Elbester, Madrazo, Fox, Narro, Goldenberg, fue el que acuñó o difundió la frase discriminatoria de los ninis, como una burla, como una gracia. Son ninis, ni estudian ni trabajan, y nunca hicieron nada. Entonces de repente se vuelven opositores. La verdad, es un timbre de orgullo tener a esos opositores, porque ¿qué autoridad moral tienen? ¿Qué autoridad política? Hagan la lista de los principales asistentes a la marcha o desfile, o como le llamen, me refiero a la que hicieron nuestros opositores. ¿Dónde viven y qué eran antes? Pues la mayoría vive en zonas residenciales, colmados de atenciones, de privilegios, corruptísimos. Si el reporte que me dieron, entre otras cosas, ese día, es que hubo muchísimo robo de carteras. No se enojen, ¿eh? Pero sí vamos a marchar, va a ir mucha gente del pueblo y de todas las clases sociales, están invitados, y va a ser marcha, desfile, van a haber acarreados, pura gente que no va a saber a qué va. ¿Ustedes creen que no va a saber la gente a qué va? Va a defender sus derechos, va a defender a la Cuarta Transformación, va a defender su movimiento, el que han construido desde abajo, entre todos. Y repito, lo electoral, no, eso ya se resolvió, lo va a atender el Congreso. Ya estoy a punto de enviar la reforma a la ley electoral. Estos días son dos cosas fundamentales. Una, que no se gaste tanto en la organización de las elecciones, que no ganen tanto, 400,000 pesos mensuales los consejeros. Es mucho, es un insulto de que tienen que bajar los gastos porque es dinero del pueblo, y eso la Constitución lo permite. Y lo segundo es que no haya compra de votos también.
la Constitución lo permite. Entonces va en la ley, porque si no, imagínense, se reúnen pues todos los corruptos, toda la banda de malhechores que quieren mantener el antiguo régimen y utilizarían muchísimo dinero. Ya lo han hecho en las elecciones, porque así es como se emparejan. Dice, a ver, vale lo mismo el voto. Ah, entonces si yo lo compro, si tengo para comprar, voy a tener más. Entonces por ahí vamos a cuidar que no haya compra de votos, como ha sucedido. Entonces eso ya está resuelto, y lo que vamos a hacer el domingo pues es celebrar y afianzar el proyecto y hacer el compromiso de seguir adelante, pensando en las generaciones que vienen, porque ya nosotros vamos de salida, ya está, podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, pero ¿qué va a pasar con los que vienen detrás, nuestros hijos, nuestros nietos? Que no nos reclamen en el día de mañana que no hicimos bien, o que no se remachó bien, o se afianzó, o se consolidó, o se fortaleció la transformación. ¿Hay 4T para rato, presidente? Sí, la gente está muy contenta por la transformación, y mientras se cuente con el pueblo, pues hay posibilidad de darle continuidad al proceso de transformación. ¿Ustedes creen que la gente va a votar por partidos que no quieren que se le dé pensión a los adultos mayores? Yo me acuerdo que cuando decidí dar esta pensión, cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, que nosotros lo iniciamos, y ofrezco también disculpas, pero salió de esta cabecita y de este corazón, no lo copiamos. ¿Saben cuál fue la declaración de Fox? Y ahí debe de estar. ¿Quién era el presidente? Yo era jefe de gobierno en la ciudad, que no estaba de acuerdo, que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de tranquilidad, de holgura en el último tramo de su existencia. Pero imagínense la mentalidad de Fox, que es la de muchos, de millones, porque no son pocos, claro, afortunadamente no son la mayoría, pero sí son millones, son como 25, 30 millones de ciudadanos, con esa mentalidad, con ese pensamiento. Pero esa fue la respuesta de Fox, y lo siguen pensando. No se lo aguantó una candidata en Hidalgo a la gobernatura, y dijo que si ella ganaba, pues ese dinero se iba a utilizar para otras cosas, para hacer obras, para cualquier otra actividad, porque para robar crearon muchos sofismas, mentiras. El decir de que lo que se le da al pueblo, que esa es la función del Estado. El Estado tiene que cumplir una responsabilidad social, y el objetivo de cualquier gobierno es buscar la felicidad del pueblo. Bueno, a eso le empezaron a llamar paternalismo, populismo, ahora abiertamente ya comunismo, lo que se le da al pueblo. Y en aquel entonces no daban nada. Inventaron también el decir que en Asia los chinos sostenían que en vez de darle un pescado había que enseñarlos a pescar. Eso era muy común escucharlo. Pues sí, lo puedes enseñar a pescar, pero si no hay agua y no hay pescado, es como decirle a una mascota, oye, búscate la manera de alimentarte. Yo no te voy a comprar el alimento. Tú ve cómo le haces, porque si no voy a ser paternalista, voy a ser populista, voy a ser comunista. Pero fíjense la hipocresía, que es la doctrina principal del conservadurismo. No lo olviden, que la única y principal doctrina del conservadurismo es la hipocresía. A los banqueros, a los grandes empresarios, a eso sí se les rescataba, pero eso no era populismo, ni era paternalismo, eso era fomento, rescate. Lo que hicieron con el FOBAPROA, que las deudas privadas las convirtieron en deuda pública. O la otra gran mentira de que el problema fiscal de México es que los ambulantes no pagan impuestos. Los que se buscan la vida como pueden en la calle no pagan impuestos, y ese es el principal problema. Por eso no se recauda. Ese es el problema. No, el problema no era ese. El problema es que estos cínicos que inventaron ese sofisma, esa mentira, y la difundieron, y muchos la internalizaron, se compraron ese plato de mentiras. Ellos, los de mero arriba, no pagaban impuestos. Nunca. Piensen en las empresas más grandes, en los bancos más importantes. Pues no pagaban impuestos, o se les condonaban los impuestos. Pero se inventaron el que había que cobrarles a los que cuidaban los carros en la calle, o a los que vendían algo en la calle para poder mantener a su familia. Además, en el supuesto de que se hubiese cobrado, o que todos
pagaran impuestos. Ellos por ley no tenían por qué pagar porque ¿dónde están las utilidades de la mayoría de la gente que vive del llamado sector informal? En cambio los grandes, estoy hablando de que no pagaban 15, 20 mil millones de pesos al año. ¿Cuánto tiene Colima de presupuesto? 18 mil millones. Así era la condonación de los impuestos para una empresa, un banco. Todo el presupuesto de Colima. Entonces ahora, ¿qué está pasando? Pues todos tienen que pagar y no se alcanza el presupuesto. Y no endeudamos al país y ahí se acabó con ese mito. Pero tienen un coraje. El dueño de los Oxxo, el señor Fernández, tuvo que pagar creo que 12 mil, 13 mil millones. Y no sé si sea cierto, pero dijo, bueno, es cierto que dijo lo que más me molesta es que lo va a decir en la mañanera. Lo otro no me consta, pero también expresó. Pero vamos a luchar para que esto no continúe. Y no sé, tampoco me consta de que sea de los que estén impulsando este movimiento de los fifís y aspirantes a fifís. Puede ser porque es de los patrocinadores del periódico Reforma. Y ese periódico está como el New York Times y como el Washington Post, convertidos en panfletos de las minorías. Pero bueno, ya me alargué mucho. Presidente, y por último, ayer el presidente Jair Bolsonaro en Brasil comentó que iba a impugnar o que consideraba que las elecciones en su país no eran las adecuadas. Entonces, bueno, derivado de esto, presidente, se ejemplifica o se deja ver la importancia de un organismo electoral imparcial. Con base en lo anterior, presidente, preguntarle, ¿cuál sería la estrategia en caso de que la reforma electoral no pasase en el Congreso? Saber si el marco jurídico de las leyes secundarias que se quieren modificar darían para volver realidad lo que usted comentó de bajar los sueldos, etcétera. Y también, presidente, preguntarle si aún haría usted un llamado a las y los diputados para aprobar la reforma electoral. Gracias. Por último, también saber si va a invitar a sus homólogos a la mañanera jueves o viernes, a los presidentes que vienen de otros países. Gracias. Bueno, yo creo que sí es suficiente el marco legal. Era mejor, desde luego, la reforma porque propone que a los consejeros no los elijan los partidos, sino que los elija el pueblo, para que ese organismo no esté secuestrado por partidos y por los intereses creados que apoyan a los partidos. Y también era posible reducir el financiamiento de los partidos con la reforma constitucional. Y otra cosa buena es de que en vez de tener 500 diputados, solo se permitieran 300, solo los electos por el pueblo, no 200 que no son electos de manera directa por el pueblo, sino son listas de los partidos en donde van los amigos, familiares de los dirigentes de los partidos, y cuesta mucho mantener todos esos aparatos. Lo otro muy importante de la reforma que desecharon es de que en vez de que haya 32 organismos electorales más el INE, pues que nada más existiera uno, el INE federal, que se encargara de hacer todas las elecciones. No, un solo organismo, el mismo INE, porque la mentira que se difundió, porque parece increíble, pero son muy susceptibles de manipulación ciertos sectores, porque también esa es otra falacia, de que el pobre es el menos informado, para no decir otra cosa. No, hay sectores de clases medias y altas que son muy fáciles de manipular, de que les jueguen el dedo en la boca. Imagínense que en las lomas ponían pancartas o lonas, el INE no se toca, porque les metieron en la cabeza de que se iba a destruir, a desaparecer el INE. Ya con alguna gente de esas, aunque hasta las piedras cambian de modo de parecer, pero ya hay algunos con los que no se puede hacer mucho. Hay que dedicarle también más tiempo, ¿no?, a orientar a los que tienen pues una mente más libre de prejuicios. Ya el que tiene muchos prejuicios, aunque se le diga lo que se le diga, si le dicen, esta camisa es blanca, no, es rosada. Entonces, lo mismo, un solo organismo, un tribunal, porque así como el INE nacional, en los estados, los INEs tienen sus consejeros, tienen sus aparatos, hay gastos. Muchas veces se sostienen los gastos aun cuando las elecciones son cada 3 años y se paga todo el tiempo. Lo que desaparecería serían las vocalías de cada uno de los estados. Sí, y queda
órgano nacional y son muchísimos los ahorros. Pero ya eso no se aceptó y la gente sí lo quiere, también hay que aclararlo, la gente sí quiere la reforma, pero para llevar a cabo una reforma constitucional se necesitan de los 500 diputados 334. Entonces el PRI y el PAN tienen los votos para bloquear la reforma, porque no es mayoría simple, no es 251 votos, se requieren 334, que es reforma constitucional. Cuando se trata de reforma a la ley, sí es mayoría simple. Entonces, si ellos, que supuestamente son representantes populares, le preguntaran al pueblo, otro gallo cantaría. Pero no, es un asunto de la élite. Sí, y ni siquiera consultan a sus militantes, mucho menos a los ciudadanos. Porque cualquier militante de cualquier partido, pues diría, ¿cómo no llevar a cabo esta reforma si nos vamos a ahorrar, pues, como 20,000 millones de pesos del presupuesto de Colima? Más. Pero bueno, vamos acá a Colima, que le habíamos dado. Presidente, buenos días. Disculpe que no me pare, soy una persona con discapacidad, secuelas de Guillain-Barré. Bienvenido a Colima, a nombre del gremio periodístico colimense. Gracias. Dos preguntas muy breves. La primera sobre la carretera transvolcánica. Se ha generado a nivel local una polémica en cuanto de quién fueron realmente esa gestión, del gobernador de Jalisco, del presidente Calderón, del presidente Peña Nieto, o si de la gobernadora Indira Vizcaíno. Acá entre los presidentes, ¿quién estuvo insiste Ella. con ese tema? Ella, porque miren, así como esa obra, sin exagerar, encontramos 1,000 en el país, paradas, hospitales como 200. Universidades, carreteras, el tren Toluca, por ponerles un ejemplo. Entonces nos hemos dedicado a terminar esas obras. Presas. O sea, heredamos muchas obras así, emproblemadas. Por ejemplo, aquí cerca, la presa del Zapotillo, en Jalisco. Ya terminada la presa, con bastante dinero invertido, pero con un conflicto porque se iban a inundar 3 pueblos. Entonces nos metimos y ya lo arreglamos. Se enderezó ese entuerto con el apoyo de la gente, porque lo que dijo aquí Indira es muy importante. La gente nos tiene confianza, si no, no se logra ningún acuerdo. ¿Qué hicimos allá? Les dijimos, vamos a buscar que la cortina no esté a 120 metros sino 80 y vamos a hacer unos túneles para evitar la inundación de los 3 pueblos. Pero ayúdennos, porque ya está la obra y es dinero del pueblo, ni modo que va a quedar ahí enterrado ese dinero. Y la gente lo entendió y ya se resolvió y ya va a tener más agua la zona metropolitana conurbada de Guadalajara. Eso nos tocó resolver. Esto estaba igual, parado. Ya llevaba mucho tiempo parado. Entonces, más de 10 años, ¿sí? Entonces la gobernadora, pues nos insistió mucho. Se portaron muy bien los ejidatarios. Intervino el secretario de Gobernación. Se llegó a un acuerdo y así se pudo continuar con la obra y terminarla. Pero así como esto les puedo contar de muchas otras obras que dejaron inconclusas. Presidente, una segunda pregunta. Hoy es un día muy importante para el estado de Colima. Hoy rinde el primer informe de gobierno la mandataria estatal Indira Vizcaíno. Un año que ha sido muy complejo, de manera muy personal, 3 temas muy complicados: seguridad, salud y finanzas. Dejaron un gobierno hundido en estos 3 temas y la gobernadora, la mandataria estatal más joven del país, ha hecho un trabajo pues muy minucioso en ese sentido. ¿Cuál es su opinión de este primer año de gobierno de la mandataria Indira Vizcaíno al frente del gobierno estatal y también llevando la 4ª transformación en el estado de Colima? Estamos muy contentos con el trabajo de Indira y yo creo que la gente de Colima respalda su gobierno. Hablabas de 3 cosas, por ejemplo, la cuestión administrativa, en efecto, las finanzas. Usted vino a respetar. El gobierno anterior, y se puede probar, pidió por anticipado las participaciones federales. Se quedó sin dinero el gobierno. Y dejaron sin dinero. Y no se pagaba a los servidores públicos del gobierno. A los trabajadores. Y eso se resolvió. Y la seguimos apoyando y la vamos a seguir apoyando. Entonces ya eso, vamos a decir que está resuelto. Ya va en vía de solución la cuestión financiera, administrativa. Y además son bastantes obras. Porque imagínense, solo el acueducto de Armería a Manzanillo. El que no va a faltar el agua en Manzanillo. Ya tenemos el presupuesto y va a estar a cargo de la Secretaría de Marina hacer esa obra. Porque el que está ya no es suficiente y requiere de una renovación. Solo eso. Luego mencionabas la salud.
Ya los centros de salud, los hospitales en Colima deben de contar como con el 90% de médicos generales y especialistas. Esto no existía, el abasto, más del 90%. Tenían como el 15, el 20, ¿sí? Y luego seguridad, que esto es muy importante. Todo el apoyo de la Secretaría de Marines al gobierno de Colima. Sí, pero otra cosa que no se dice, y además yo creo que la gente de Colima lo sabe, pero es importante que se enteren en todo el país. La gobernadora de Colima fue amenazada y resistió. Y aquí está, protegida por nosotros y por el pueblo. Y no se escondió. Es una mujer con cabeza, corazón y carácter. Tiene las 13 que se requieren para estos menesteres. Y la vamos a seguir apoyando, ayudando en todo. Entonces es lo que puedo decir. Estoy muy contento. Sí, al final, sí. En materia portuaria, ¿no han pensado ustedes convertir a la aduana de Manzanillo en tipo A, en tipo 1? Hoy hablaba usted sobre... Vete, adelantaste su jefe. Síguele, tú dale. Hablaba usted al principio que somos el principal puerto. Muchísimas gracias. Perdón, Alejandro Pérez, de La Mejor FM adelante. y AP Noticias. Hablaba usted del puerto de Manzanillo como el puerto más importante del país, el movimiento de carga. Y bueno, falta... Y hay que presumirlo también. Somos el número 5 a nivel Latinoamérica. Y eso también hay que decir. Pero si abriéramos la aduana, si se hiciera tipo 1, tipo A, y trabajara 24 horas, y trabajara de lunes a domingo, ¿no se multiplicaría mucho más esa recaudación a través de la aduana marítima? Y creceríamos, tendríamos un volumen mayor para el movimiento de carga, por un lado. Segundo lado, el puerto de Cuyutlán como una alternativa de crecimiento y de captaciones para inversiones se tiene contemplado dentro de lo que es precisamente esto que nos resta de su sexenio. Y en los temas ya locales, la gente de Campos, esa gente que fue despojada y que hace 4 meses, lo refería la gobernadora cuando estuvo aquí, los atendió. Hay avance en el caso de ellos. Y por último, el tema de los empacadores, de las personas adultas mayores, que muchos de ellos aún quieren estar en activo y quieren seguir trabajando en esas tiendas. Se ha firmado ya el convenio, pero no los vemos en activo. ¿Quiere que esto se resuelva? Sí, y además son libres para que ellos sigan trabajando, o sea, si pueden hacerlo en condiciones de justicia, ¿no? Laboral. Lo del campo se está atendiendo y lo que plantea sobre el puerto y la aduana, eso me gustaría que el almirante lo explicara. Definitivamente el tema de la aduana, que si pudiese ser tipo A o si trabajara los 24 horas del día, los 365 días del año, es un tema que tendríamos que platicarlo con la propia directiva del director de las aduanas. Porque no es que nosotros agarremos y digamos, pues va a ser tipo A. No, tiene que haber una reglamentación, pero no es mala idea, vamos a contemplarlo. Nada más les digo que recientemente se incrementó el número de elementos en la aduana aquí en Manzanillo, porque hacía falta. Probablemente con ese número que se incrementó pudiésemos ver la posibilidad de que sea una aduana tipo A y que trabaje los 365 días del año, las 24 horas. Cuando se logre, si es que se logra eso, lo vamos a dar a conocer. ¿Qué nos falta? ¿Qué hace falta para que se logre? Pues la reglamentación nada más, no es cosa de nosotros, es cosa de ver con la dirección de aduanas si se puede, ¿no? Porque nosotros no podemos decir por nosotros mismos si esta aduana vamos a convertirla en tipo A, aquella en tipo B, ¿no? Tenemos que ver eso con aduanas y desde luego con la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque al elevarse la categoría, pues se tienen que elevar los sueldos de los servidores que están ahí, entonces todo eso te tiene que reglamentar y cuando si se logra hacer, lo vamos a dar a conocer con todo gusto. Este año, con relación al anterior, cerramos con números positivos. Sí, desde luego que sí, ha aumentado el número de recaudación. La gente del puerto de Manzanillo ha pedido que se regrese el mayor porcentaje del monto de beneficios al puerto para obras compensatorias, para calles que han sido dañadas. No, pero eso es el tema de las asiponas, no de las aduanas. No, es una cosa muy diferente. La recaudación que entra a la Federación por medio de las aduanas, perdón, Luis Méndez de Manzanillo News, muy buenos días. La gente incluso los legisladores federales, la senadora por Colima del Partido Verde, Gabriela Benavides, ha señalado que se debería de incrementar el beneficio o el dinero que regresa a la Federación al Estado de Colima para obras complementarias o incluso para presupuestos del mismo Estado, ya que la aduana de Manzanillo
Manzanillo es una de las que más recauda a nivel nacional en términos de aduanas marítimas. ¿Se tiene contemplado esto en un futuro? No se ha platicado eso, también depende de la Secretaría de Hacienda. A ver, no sabríamos qué hacer ahí. Entiendo que es un tema que no está en la mesa en este sexenio. No, sí está. Hay, para informe, hay un fideicomiso de aduana. Ese fideicomiso, cuando nosotros llegamos, tenía alrededor de 40.000 millones de pesos. Ahora tiene como 90.000 millones. Que lo hemos cuidado, no hemos permitido que le echen mano. Con ese dinero se están llevando a cabo obras en beneficio de puertos y en beneficio de las ciudades donde operan las aduanas. Cuando hablo del acueducto nuevo de Armería a Manzanillo, el financiamiento es de ese fideicomiso. Pero no solo eso, hay otras obras aquí, carreteras que se están haciendo y vialidades. Yo le voy a pedir a la gobernadora que hoy mismo le vamos a pasar la información de todo lo que se está invirtiendo en Manzanillo por la aduana. O sea, muchísimo más que el presupuesto del gobierno municipal. Les puedo asegurar eso. Entonces vamos a seguirlo haciendo porque pues, estamos conscientes de que se tiene este puerto tan importante y la población necesita servicios y se va a apoyar. Gracias, presidente. Y fue muy buena la pregunta de ustedes porque sí, como lo planteó el almirante, hay que analizarlo y puede ayudar, porque incluso hasta para que no haya congestionamientos viales, tiene sus ventajas. Presidente, ya para finalizar el tema del puerto, hablaban al principio de este control de los precursores de droga o estos químicos. ¿Se tienen reportes o estadísticas de cómo se ha combatido este tema en concreto en el puerto de Manzanillo? ¿Se han aumentado el tema de los decomisos? ¿Y cuál es el plan al cierre de este año? Pues se acaba de dar a conocer ahora el almirante de cuánto se ha decomisado de estos precursores químicos. Por eso, entre otras cosas, se tomó la decisión de entregar los puertos a la Secretaría de Marina. Por lo general, estos químicos llegan de Asia y llegan por los puertos. Y Manzanillo tenía esa función. Sí, y estamos trabajando en eso. Ya nos vamos a ir a desayunar ya. Sobre el aeropuerto, ¿sabe si hay alguna falla en la Terminal 2? En el sistema del Instituto de Migración. No, pero es el aeropuerto de la Ciudad de México. No tenemos información. Pero si hay algo, ahora les informamos. Se normalizaría la... Porque usuarios han reportado que en el Instituto de Migración, ahí es donde hay fallas en el... Ah, pero ahora mismo lo vemos. Ahora mismo lo vemos. ¿Se puede hacer la carretera 6 carriles Manzanillo-Colima-Manzanillo? ¿Ya comenzó? Se aseguraría. Se asegura, así es, ¿no? Completo el tramo. Completo. Desde Colima hasta Manzanillo. Sí, pero además quiero recordar algo, no se cobra en la caseta a los automovilistas y así va a continuar, porque eso fue una decisión que tomó nuestro gobierno. Llevaban años demandándolo, solicitándolo y nosotros tomamos esa decisión y ahora se está apoyando con lo de la ampliación de la autopista. Ya, nos vamos a desayunar. Sí, todo lo tenemos que terminar en diciembre. No queremos dejar herencias de obras inconclusas. Por eso estamos aplicándonos, como lo plantea el compañero, trabajar los 7 días y las 24 horas para salir adelante. Bueno, hoy recibo al presidente Boric en una visita oficial. Nos da mucho gusto que esté ya en la Ciudad de México, que esté con nosotros. Mañana va a estar con nosotros el presidente Lasso de Ecuador y el viernes va a estar el presidente Petro de Colombia. Hablé por teléfono con el presidente de Perú para expresarle nuestro apoyo, nuestra solidaridad y decirle que habíamos tomado la decisión de suspender la reunión de la Alianza del Pacífico porque era
muy grosero, antidiplomático, sin ningún cuidado de las formas, el que no le hayan dado autorización para asistir a una reunión en donde el Perú va a recibir la presidencia. Ahora la tiene México y son 4 países de origen de la alianza. Es Chile, es Perú, Colombia y México. Ahora van a entrar otros, pero no le dieron permiso porque no lo han dejado gobernar y están afectando con esa actitud, pienso, lo digo de manera respetuosa, pues al país. Entonces, si nosotros hubiésemos llevado a cabo la reunión como si nada, pues estaríamos avalando esas actitudes de intolerancia, porque además son acuerdos internacionales y él es el presidente del Perú. Por eso decidimos suspender y se está explorando la posibilidad de que se haga en Lima para entregarle ahí la presidencia. Es algo muy similar a lo que se pretende en México. Ah, sí, pero sí, nada más que es igual, es el mismo pensamiento, es conservador. Nada más que aquí los tenemos bien filiados, hablando en términos de béisbol. Todos, vamos todos. Y ustedes no vayan a fallar, ¿eh? Ustedes no vayan a fallar. Están invitados. Está invitado el dueño de la radio, Jaime Azcárraga. Están invitados todos. Para que usted pueda avanzar, ¿no cree que esté difícil que pueda...? No, nos vamos a organizar bien. Todavía mañana vamos a hablar de eso. Vamos a buscar la forma de que sea por estado, porque van a llegar hermanos migrantes que están muy contentos, muy contentos. Y vienen. Entonces tenemos que buscar la forma de hacerlo por estado, por contingente. Y si no, como dices tú, no vamos a poder caminar. Para que pueda avanzar, ¿o sí? Sí, no se va a poder avanzar. Entonces, pero nos vamos a organizar. Nos hacía falta un movimiento. O sea, de veras que es buen promotor, Claudio. Sí, porque ya nos estábamos hamburguesando. Ya nos estábamos afresando. Nosotros venimos pues de la lucha de hace muchos años. Hemos estado en el Zócalo, pues ahí sí, también, primer lugar. No sé, hemos estado de 50 a 100 ocasiones. Hemos dormido ahí. Hemos vivido ahí. Pues de esto. No, esto sí va a ser un informe en el Zócalo. Entonces dijeron, no se puede informar. Bueno, entonces vamos a hacer una celebración y se hace el Zócalo, pero vamos a caminar. Además, también para que nuestros adversarios ahora en diciembre hagan otra, o sea, por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier motivo. Y que en marzo también protesten, no que se pongan a la primavera, pero sí se pueden oponer a la expropiación petrolera del 18 de marzo. ¿Sí? No, eso sí no se sabe, nunca se sabe. Es que es voluntario, la gente decide si va o no va, ¿sí? No es tienes que ir, voy a pasar lista, todos esos métodos de acarreo. Marchas en adelante y usted va a desaparecer públicamente después del 2024, ¿sería la última marcha de usted? Es que puede ser la última, aunque no puedo decir así de manera categórica que es la última, porque no sabemos qué nos depara el destino. Nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse. No han podido derrotarnos los adversarios del conservadurismo, no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo. Ahora en el discurso del día 20 decía yo 2 cosas, 2 enseñanzas de la Revolución Mexicana, 2 grandes lecciones. Una, que las dictaduras, las oligarquías, el gobierno nada más para los de arriba, producen inconformidad y son como subversivos. El porfiriato fue el que llevó a la revolución. O sea, un gobierno para las minorías no es garantía de paz y de tranquilidad. Pueden mantenerse transitoriamente en el poder. Esa es una lección. Y la segunda es que un gobierno democrático solo puede tener éxito si trabaja para el pueblo y en correspondencia el pueblo lo apoya. Porque si no, no se resiste. Madero era un buen hombre, un demócrata con ideas avanzadas, libertarias, pero no pudo o no lo permitieron las circunstancias el que creara una base social de apoyo. Si se hubiese aliado con Zapata, con los campesinos que pedían la tierra, se hubiese sostenido. No que se quedó sin ese respaldo popular y lo traicionaron, porque además suele pasar que los de arriba son amigos de mentira y enemigos de verdad. Hay que confiar más en el pueblo. El pueblo no traiciona. No les gusta mucho esto de arriba, pero hasta el
El presidente Peña me lo dijo cuando estábamos en la transición, a manera de queja. Me dijo, los traté bien y me traicionaron. Esa fue la primera. Y como yo soy historiador, ya después en la segunda reunión le dije, oiga, ¿me puede decir quiénes son? Ah, no, ahí queda eso. Bueno, adiós, adiós. Ah, vente para la... Quédate.